Hola, 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 buenas tardes, muy buenos días a todos. buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, Buenas tardes. Hola Ángeles, ¿cómo ¿cómo estás? están? Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy Hola bien, Ángeles. ¿cómo están? Qué bueno, hola Un a gusto todos. verte. Hola, Igualmente, feliz de verlos a todos. Les damos la bienvenida, estamos felices de que estén acá y les queremos pedir que silenciemos los micrófonos para que podamos hacer este webinar, que si pueden estén con las cámaras prendidas para que nos podamos ver, para que nos podamos conocer, y también le queremos pedir que utilicen el chat para decirnos si se escucha bien y si están emocionados de estar acá con nosotros. ¿Sí? Así que vamos a estar por el chat. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Vamos a estar conversando por el chat para no cruzarnos con los micrófonos. ¿Les parece? ¿sí? Bien, genial. Recuerden de usar el chat y de contestar por el chat y silenciar los micrófonos para que no nos podamos interferir con los sonidos. Porque esto lo vamos a grabar, así queda bien bonito. Muchas gracias, Antonia. Genial, entonces. Perfecto. Entonces, les damos la bienvenida formal a este webinar gratuito que es acerca de cómo es que se produce la diabetes a través de las conexiones emocionales o cómo esas emociones estresantes van a ir a programar esta enfermedad que a veces resulta tan controversial. Nos queremos presentar, nuestros nombres son Daniel Orsuza y Ángeles Vargas González. Daniel es Master Coach, ontológico profesional, él también es decodificador biológico, mi nombre es Ángeles Vargas, y soy decodificadora biológica y también soy coach ontológico profesional. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Somos formadores y transformadores de coaches. Nos encanta inspirar hacia la transformación del desarrollo humano, ¿sí? Que sea, y este desarrollo humano que sea amoroso, sistémico y sobre todo que sea práctico, porque nos encanta poder aplicar todo lo que nosotros investigamos, poder hacerlo concreto, poder aplicarlo, así que nosotros nos definimos desde esta perspectiva. Y este webinar, ¿a quién va dirigido? ¿Sí? Va a ir dirigido y está dirigido a todas las personas que son súper curiosas de sí mismas, está dirigido para el público en general, que es tanto para coaches como para profesionales, terapeutas, profesionales de la salud, para médicos. Tenemos el placer de trabajar con un equipo de más de 10 médicos, tanto en nuestro equipo como formadores, como también médicos que se están formando con nosotros. Así que eso es para nosotros un placer, porque uno de nuestros sueños con Daniel es poder integrar los aprendizajes y la salud, ¿sí? O los aprendizajes en el sistema médico tradicional. Así que gracias a Dios y gracias a todos, esto lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. Este, este webinar y la invitación para que ustedes puedan estar aquí, ¿sí? Sirve para vos principalmente, que estás ahí, para que puedas ayudarte. Nosotros desde el coaching lo que decimos es que no nos podemos dar y tampoco podemos dar al mundo lo que no tenemos. Así que espero que este webinar te sirva para eso, para que te puedas ayudar primeramente a vos mismo, para que puedas comprender la relación que hay entre las enfermedades y las emociones, que a veces cuando nosotros tenemos una enfermedad parece tan incomprensible muchas veces, porque no encontramos la relación entre cómo la enfermedad va a ir a parar a, cómo la emoción va a ir a parar a una enfermedad, y no entendemos como el nexo que hay ahí. Entonces, primeramente este webinar sirve para eso, para que podamos comprender lo que muchas veces es tan incomprensible, pero vuelvo a decir, es algo súper natural el funcionamiento de nuestro cuerpo y el funcionamiento de las enfermedades.
Así que no se preocupen, nosotros estamos con Daniel para eso, porque bueno, nos encanta, somos muy investigadores, tenemos como un pacto con la vida de que nos vamos a dedicar a esto y le vamos a brindar todo lo que investigamos y todo lo que sabemos. Así que bueno, otra cosa, otro objetivo que tiene este webinar especialmente es que te aporte a la calidad de vida, ¿sí? Para que pueda aumentar tu calidad de vida, porque vamos a relacionar algunas piezas internas con algunas piezas externas, y vamos a ver qué pieza tenemos que mover para favorecer tu bienestar, para favorecer tu salud. Así que vamos a hacer esas conexiones y vamos a revisar y vamos a mover lo que sea necesario para que vos te sientas mejor. Y por supuesto también este webinar sirve para facilitar a otros, ¿sí? Porque no hay nada más gratificante que poder ayudarnos, facilitarnos en la red en donde estamos, en la comunidad en donde pertenecemos. Creo que es una forma muy linda de cuidarnos entre todos. Así que bueno, en este webinar lo que vamos a aprender es a relacionar las emociones con la diabetes. Vamos a ver cómo los pensamientos se convierten en emociones, las emociones terminan desencadenando alguna enfermedad, y que todo esto tiene que ver con las creencias que vos tenés, que dependen de vos, con la intensidad de las emociones y con las ganas que vos tengas de cambiar o no, ¿sí? Porque eso es muy importante. Así que esa es la presentación del webinar, y tenemos algo como que es súper importante también que queremos compartir con ustedes, que es nuestro fuego sagrado. Bueno, para nosotros es muy importante entender por qué hacemos las cosas. Tiempo atrás nos fuimos dando cuenta que nos movían cosas importantes para nosotros, y es importante compartir qué es importante y por qué hacemos esto. Nos pareció muy importante también en este webinar darle un pequeño espacio a nuestra antorcha de creencias, de las cosas que vemos valiosas y a las cuales como que queremos aportar, ¿no? La primera es que creemos que el desarrollo personal, que es una de las cosas que para nosotros es fundamental en la vida, porque desde chicos fuimos relacionándonos con gente que tenía mucho dinero, pero que a pesar de tener mucho dinero no tenía una buena calidad de vida. Así que una de nuestras creencias más importantes y la que queremos comunicarle al mundo es que el desarrollo personal es más importante que el solo y mero desarrollo económico. En segundo lugar, creemos fuertemente que aprender no es solamente incorporar información, sino que aprender también es cambiar comportamientos. Y esto tiene que ver mucho con nuestra salud, porque nos quedamos siempre siendo los mismos y eso no beneficia a nuestra salud. La vida es igual al movimiento. Entonces, movernos es cambiar. Por eso necesitamos ir tomando conciencia de que no es la mera incorporación de información lo que nos va a dar un bienestar, sino es más bien nuestros cambios de comportamiento. También es nuestro cambio de sentir, pero todo empieza con un cambio de comportamiento. Luego, para nosotros es muy importante empezar a entrar en la conciencia de que toda la vida lo que nos han enseñado es a escaparnos de los problemas, ¿sí? Pero nunca nos han enseñado cómo hacer para que todo problema lo podamos entender como la mejor oportunidad de crecimiento. Para nosotros eso es el ancla o el faro de nuestro desarrollo personal. ¿Sí? Cada vez que aparece un problema en nuestra vida, es la mejor oportunidad, es el lugar en donde tenemos que quedar como tranquilos, escuchando, mirando y aprendiendo de ese problema al cual nos enfrentamos. Tenemos cientos de casos y en nosotros mismos vemos todo el tiempo como nuestros propios inconvenientes son la puerta para conocernos a nosotros mismos. Nuestra cuarta creencia importante es que nuestro objetivo personal es aumentar la calidad de vida de las personas. No tiene sentido en la vida hacer las cosas si no está adelante de todas las personas y los otros. Así que aumentar esa calidad de vida de los demás es nuestro principal objetivo para hacer todo lo que hacemos. Luego, desarrollarse en red para nosotros es más seguro, rápido y divertido que permanecer solo. Muchas veces y a lo largo de la vida nos han dicho que para nosotros tenemos que hacer las cosas solo, que uno tiene que hacer esto solo, que uno tiene que ser independiente, que tiene que ser autosuficiente, que se tiene que dar a todo a uno solo. Pero no nos han enseñado cómo hacer para vivir juntos. Somos personas que tienen el instinto gregario, que quiere decir que necesitamos estar en relaciones,
Y esa forma de vivir en red para nosotros es mucho, mucho mejor, y hemos investigado con Ángeles los tremendos beneficios para la salud que tiene aprender a vivir en red con nosotros. En sexto lugar, para nosotros todo lo que hay en el mundo y todo lo que nosotros vamos viviendo es una creación de nosotros mismos. Nosotros somos los creadores de todo lo que hacemos en nuestra vida. El séptimo punto para nosotros es que en la zona del desafío, donde uno distingue su desafío, es donde empieza la zona del éxito. El éxito no puede existir si no ponemos nuestro cuerpo en una zona de desafío. Nuestro octavo punto es que la mejor forma de trascender es hacer lo que nadie hizo. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas que otros ya hicieron, pero los innovadores son aquellos que se animan a hacer cosas que otros no hicieron, para que después puedan venir otros. Los líderes precisamente son los que abren el camino. El noveno punto para nosotros es que madurar es una conquista. Uno no madura por el paso de los años. Podemos encontrar, y hemos encontrado con Ángeles en las sesiones y sesiones que hemos hecho, gente de mucha edad con procesos todavía infantiles. Entonces madurar es una conquista, y no solamente una conquista, sino es una de las grandes fuentes de salud que hemos encontrado en nuestras propias vidas, y a partir de hacerlo con otros, muchos han encontrado grandes espacios de salud y de bienestar personal. Y por último, creemos que honrar y agradecer son las puertas de la abundancia, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos primero en otras cosas, pero no hay posibilidad de que haya abundancia en nuestras vidas de forma tanto material como no material, si no existe la honra y la gratitud. Gracias, Dani. Esto es lo que nosotros le decimos nuestra antorcha, nuestro fuego sagrado, lo que nos motiva, y lo hemos podido resumir en 10 aspectos que queremos compartir con vos, con ustedes. Y bueno, y te invitamos también de que si hay alguno o todos te gustan, los pueda tomar, porque a partir de aquí esto nos va a encender y nos va a llevar hacia adelante, a trabajar como comunidad. Y si te animás a hacer las tuyas propias y que las compartas, tenemos el chat ahí, así que si te animás a agregar algo más a este fuego sagrado, a esta hoguera, adelante, después la vamos a leer. ¿Bien? Entonces, ahora yo quisiera pedirles permiso para poder hacer un ejercicio con ustedes, ¿sí? Para poder compartir algo, para que podamos hacer un ejercicio de visualización, de imaginación, para que nos podamos introducir al tema. ¿Les parece? Entonces, lo que les voy a pedir, ¿sí? Es que estén cómodos, de que puedan sentirse que la espalda está apoyada sobre el respaldo de la silla, ¿sí? Que empiecen a centrarse en la respiración, empiecen a tomar conciencia cuando empiezan a inspirar, que empiecen a tomar conciencia cómo el aire sale, ¿sí? Y mientras respiran, vayan tranquilizándose, llegando acá al webinar, estando presentes. Mientras van respirando, el cuerpo se va relajando. Nos empezamos a sentir más tranquilos con cada respiración. Y vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Por un momento nos vamos a imaginar que nos vamos a dormir, ¿sí? A una camita muy confortable, que estamos súper relajados. Y que mientras estamos durmiendo, estamos intuyendo que está pasando algo. ¿Sí? Estamos durmiendo, pero sabemos que está pasando algo, que es algo seguro, que parece así como mágico. Es un momento preciso en la noche, pero tampoco nos distrae, entonces es un momento agradable. El hecho es que cuando despertamos a la mañana siguiente, tu síntoma, tu dolor, tu molestia, tu quiebre, tu problema, ya no está más. Te despertás
y eso que tanto te molesta ha desaparecido completamente de tu vida. Prácticamente te estás despertando como una persona nueva. Entonces ahora te invito a que te puedas preguntar, ¿cómo es que la ausencia de esto cambia tu vida? Que nos escribas en el chat, ¿qué hay de bueno después de esta noche mágica? ¿Quién sos cuando ese problema, cuando ese síntoma ya no está más en tu vida? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Qué cambia en tu vida de nuevo? ¿Cuáles son las emociones, los pensamientos que aparecen cuando ese dolor, que puede ser físico o emocional, no está más? Entonces, ahora a tu tiempo, podés abrir los ojos y podés compartirnos por el chat qué es lo que sentiste. Entonces, nosotros te queremos contar que eso, lo que vos sentiste, es real, ¿sí? Se puede lograr, que puede pasar. Es más, te queremos compartir el último testimonio acerca de una sesión que hicimos con Dani de biocoaching a una persona que, si bien su diagnóstico no era específicamente el de diabetes, sino que era el de hiperglucemia, y que está muy relacionado con los síntomas que vamos a ver ahora, y te quiero mostrar que es real, ¿sí? Te quiero leer el testimonio si me das permiso, y dice así: mi rescate. Pude salir de mi ceguera en algunos aspectos. Me pude dar cuenta cómo algunos sucesos de mi vida pudo afectar mi salud. Me llevó a la decisión de empezar a identificar mis miedos, a la soledad y a perder a los que amo. Identificarlos primero y ver qué acción puedo tomar. Muchas gracias por eso. Entonces, con esto te quiero mostrar que nosotros cuando estamos trabajando, sabemos que si vos trabajás con nosotros, vos también podés lograr eso que te imaginaste que podés hacer cuando ese dolor, cuando ese síntoma no está más en tu vida. Los que trabajan con nosotros ya lo saben, ¿sí? Porque saben que somos muy inconformistas, saben que somos súper intensos, saben que somos muy profundos cuando investigamos y cuando trabajamos con personas, que somos muy detallistas, ¿sí? Y que nos encanta la investigación y que nos sentimos muy suficientes para hacer esto. Entonces, nosotros sí sabemos que vos podés lograr lo que vos quieras. Entonces, para esto, el objetivo de este webinar, ¿sí? Es para que a vos lo que vos puedas aprender en este webinar te sirva para siempre. Esto, lo que vamos a ver acá, te va a preparar para tu futuro, te va a preparar para lo que viene, te va a ordenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la conciencia no duerme, no descansa, que cuando nosotros nos ponemos en un estado de reflexión, no es que decimos, bueno, voy a reflexionar de 9 a 15, me voy a dedicar a reflexionar y después no. Entonces sabemos que como seres humanos estamos frente a estos desafíos de aprendizajes internos las 24 horas del día, así que sabemos que esto te va a funcionar siempre y que va a tener que ver con tu coherencia, porque va a alinear esa coherencia en cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Sí? A ver qué otra diapositiva tengo. Entonces, bueno, nosotros queremos compartirte este webinar de este tema, pero antes de que podamos seguir compartiendo, lo que quiero hacer es hacer una breve presentación de nosotros, de la institución, contarte quiénes somos, ¿bien? Nosotros lo que hacemos, nuestro objetivo, así como súper específico y primordial, es formar y transformar a personas para compartir lo que nosotros vamos descubriendo, y así después ustedes puedan seguir compartiendo lo que ustedes mismos van, no solamente descubriendo en ustedes mismos,
sino en lo que van investigando a partir de todo esto, ¿sí? Porque esto es como tan apasionante que una vez que yo empiezo a investigar acerca incluso de mí mismo, lo quiero compartir y quiero que todo el mundo sepa lo que voy haciendo y lo que me va haciendo sentir bien, ¿sí? Entonces, nosotros como ustedes, también estábamos del otro lado, también teníamos síntomas, teníamos un montón de conflictos, teníamos problemas, pero fuimos uno a uno tomando conciencia, decodificándolos, comprometiéndonos, y nosotros tenemos como un maestro específico que nos encanta, que Joe Dispenza, y que lo seguimos mucho, entonces sabemos, o sea, porque lo aprendimos de él y porque sabemos lo que él logró y que nosotros hacemos lo mismo, sabemos lo que vos vas a aprender con nosotros en este webinar. Dani, ¿vos nos querés contar algo de Joe Dispenza? Sí, es un caso extraordinario el de Joe Dispenza. Bueno, él es un científico, es un médico, es un investigador. Y Joe Dispenza tiene un caso personal que está documentado, él como científico lo documentó, y fue documentado en un hospital también porque él tuvo un accidente. Lo pueden ver todos en el documental que está en Netflix, que se llama Heal, Salud. Y ahí él mismo cuenta que tuvo un accidente andando en bicicleta, en la cual tuvo un choque con un camión, y entonces salió disparado, y en ese accidente se fracturó 6 vértebras, ¿no? Y esas 6 vértebras, desde la medicina tradicional, lo que plantea es como que le dijeron que no tenía curación, como que no se iba a poder curar. Y entonces él empezó un proceso que él ya venía estudiando con otros estudios como Bruce Lipton y algunos otros científicos, como la biología de la creencia, en la cual todo lo que uno piensa y todo lo que uno cree sobre uno y sobre el medio ambiente nos va afectando directamente a nuestra biología. Entonces él sabía que a partir de lo que él podía sentir en su cuerpo y pensar, podía acceder a curarse de algo que parecía hasta ese momento como algo incurable. Entonces empezó a hacer un trabajo personal en el cual estuvo 6 semanas, todos los días de su vida durante 6 semanas, imaginándose paso a paso cómo sería la reconstrucción de esas 6 vértebras, ¿sí? En arquitectura se llama hacer un render, y un render es como el paso a paso en 3D de cómo se va construyendo una casa. Él hizo lo mismo, o sea, un render en su cabeza, paso a paso logró imaginarse cómo sería reconstruir esas 6 vértebras. Es como que le dio un plano a su cerebro, como que le dio una serie de información de lo que él quería hacer en su propio cuerpo. Entonces eso lo estuvo haciendo ese tiempo. Y al cabo de 3 meses, ¿no? Empezó también todos los días a imaginarse esa película. Todos los días se imaginaba esa película, todos los días se imaginaba esa película, y al cabo de 3 meses, lentamente pudo reconstruir esas vértebras y volver a caminar. A caminar, qué impresionante. Por eso nosotros somos fanáticos de Joe Dispenza, nos encantan sus libros. Es uno de nuestros tantos maestros, porque tenemos muchísimos más a los cuales honramos permanentemente. Lo que hacen los cursos con nosotros saben que siempre estamos diciendo todo el tiempo, dando gracias a nuestros maestros, quiénes son, porque aprendemos muchísimo, y es un ejemplo de vida impresionante. Y hay algo que es muy particular y muy importante para mí, saber que todo tiene que ver con nuestra manera de pensar y sentir, como lo decía Dani, que es lo que descubrió Joe Dispenza, lo cual él tomó control de eso y pudo con eso modificar su salud. Entonces, por eso sabemos que el modelo que te vamos a presentar acá en este webinar tiene que ver con eso, y porque nosotros trabajamos juntos y sabemos que esto te va a permitir tomar conciencia. Te queremos enseñar cómo nosotros lo hacemos y cómo también hemos enseñado a que otras personas lo hagan. Por eso nosotros tenemos como un equipo de trabajo maravilloso que ha descubierto, primero, que se ha podido sanar a sí mismo, después que ha podido comprender a sus enfermedades, a sus conflictos, a sus limitaciones, que ha aprendido a diseñar sus vidas y también a rediseñar sus nuevas profesiones. Entonces tenemos un equipo de coaches impresionantes. Tenemos una pediatra que trabaja para el amor continuo entre los padres y los niños, o sea, ha diseñado una nueva profesión. Tenemos acá presente una coach especialista exclusivamente para mamás.
Daniel ha formado y especializado todo un equipo de coaches personalizados que están en Jujuy, que hay un equipo de profesionales, acá está Marce, un equipo que se dedica a liderar equipos, que se dedica a las ventas, tenemos una coach especialista que se dedica exclusivamente a las relaciones que están en conflictos, y también tenemos un coach que se encarga exclusivamente de organizar el tiempo a nivel personal y organizacional. Entonces nosotros sabemos que esto funciona porque lo estamos aplicando, lo estamos enseñando, y sobre todo porque nos ha funcionado a nosotros mismos. Entonces por eso sabemos también que nuestra ayuda es genuina, que lo que queremos es aportar valor, y que estamos al servicio, a disposición de ustedes, y como habíamos dicho hace rato, es un pacto que hicimos con la vida, un compromiso que tomamos y que lo cumplimos, y que estamos trabajando en ser excelentes cada día en eso. Así que bueno, ya hablamos como suficiente de nosotros. Ahora vamos a hablar del tema que vinimos acá, así que voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos ver esta plaquita, porque para mí esta placa es muy importante. Si bien ustedes ven lo que dicen ahí, la vida de las trincheras, y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta enfermedad de la diabetes? Y en la investigación que nosotros hicimos con Dani, descubrimos cómo la vida de las trincheras está muy relacionado con esta enfermedad, con los síntomas de esta enfermedad. Y quiero primero traerles un poquito de historia, pero más de historia, quiero que podamos comprender qué es lo que vivían las personas que estaban acá dentro de las trincheras, para que podamos comprender cómo se relaciona con las emociones que programan o que favorecen a esta enfermedad, la diabetes, ¿sí? Ahí hay cosas que son muy fuertes que yo no las quise escribir, no quieren que quede escrito, pero sí se las quiero compartir para que podamos dimensionar y podamos tomar conciencia acerca de las emociones cuando estamos hablando de una enfermedad como esta, como es la diabetes, ¿sí? Dice, la trinchera era, según algunos supervivientes, un infierno sobre la tierra, ¿sí? Durante los primeros días de lucha, su construcción fue muy precaria. Durante los comienzos de la Primera Guerra Mundial no existía experiencia previa para edificarlas. Aquello se correspondía a un pantano. La humedad, el barro, el frío provocaban la aparición de infinidad de enfermedades, aunque la más conocida y la popular fue el pie de trinchera. ¿Sí? Ahí, a ver si comparto, les quiero mostrar algunas imágenes que son muy fuertes, porque en los relatos que fuimos investigando acerca de la vida de las trincheras, era como una de las cosas que pasaba es que hacían las trincheras, no sabían cómo hacerlas. Bien, todos sabemos, ¿no?, que eran las trincheras, que eran unas fosas que permitían que los soldados puedan cubrirse, se puedan resguardar de los ataques en los tiempos de guerra, ¿bien? Entonces eran un sistema de protección. Pero ese sistema de protección era como lo más peligroso en sí mismo para la vida de las personas, de los soldados que estaban dentro de ellos. Entonces ahí pasaron mucho tiempo dentro de las trincheras, estaban construidas con las cajas de las mismas municiones, entonces las maderas con las que usaban para apuntalarlos eran muy frágiles, estaban todo el tiempo con riesgo de derrumbe de la tierra. Ustedes fíjense que son muy altas, o sea que si se derrumbaba una trinchera podía aplastar fácilmente a las personas que estaban ahí abajo. Bien, hablan de cómo cuando, o sea, llovía permanentemente, el suelo era muy húmedo, y no era como estar en barro, era como estar sobre la cal. Y la piel se humedecía tanto, hasta las rodillas muchas veces dice que llegaba el agua, y se humedecía tanto que tenían heridas que eran imposibles de cicatrizar, pero sobre todo las heridas no se sentían. Y fíjense ustedes cómo tiene que ver con algunos síntomas que nosotros a veces vemos en la diabetes, ¿sí? Porque era tanto el frío, estaba tan humedecida la piel que directamente no se sentían las heridas, se perdía totalmente la sensibilidad del dolor. Otras cosas que contaban que me parecía como muy extremo era como cuando pasaban las balas, los proyectiles, ellos estaban tan naturalizados en vivir ahí adentro que muchas veces los corrían como si fueran moscardones, como si fueran insectos, y entre ellos mismos se reían,
porque naturalizaban la idea de estar ahí adentro, ¿no? Vivían mucho tiempo. Entonces, las primeras palabras y las más comunes que se describen en el momento de vivir ahí es, esto fue el infierno, o sea, la tierra era, en este momento las trincheras era como vivir en el infierno. Entonces, estaban permanentemente teniendo que estar expuestos a los derrumbes, a morir aplastados, pero había algo que me parece muy extremo, pero que lo quiero contar para que podamos comprender después más adelante, que por más que haya fotos, relatos, hay algo que muy pocos cuentan, que muy pocos dicen, que es los soldados luchando arriba de los cadáveres. O sea, el olor que había ahí en ese lugar, ¿sí? Lo describen como el olor a muerte, porque en medio del barro se asomaban los cuerpos destrozados de los soldados debido a los proyectiles. Entonces también lo que tenían dentro de las trincheras eran invasiones de plagas, ¿no? Como de ratas, piojos, y que no solamente iban por los cadáveres, sino también iban por los vivos. Entonces era muy, muy triste y muy extremo la vida en esta zona. Entonces los soldados sabían, fíjense acá qué interesante, porque después lo vamos a conectar, hay una parte del relato de una persona que dice, los soldados sabían que no podían ser sinceros en las cartas que iban dirigidos a sus seres queridos. O sea, ellos no podían contar el sufrimiento por los que estaban pasando ni a sus mujeres, ni a sus padres, ni a sus amigos. O sea, no podían ellos relatar el infierno en el que vivían. Y tenían un problema como muy, muy grave también con el tema de los baños, porque ustedes fíjense, no podían salir de ahí para ir al baño, los mataban, se volvían visibles, entonces tenían un problema para orinar, tenían un problema para las letrinas, y muchas veces sacrificaban latas de comida para usarlas como baño. Entonces fíjese al extremo en el que han llegado estas personas. Y hay una parte, digamos, la frase final que dice así, los muros tiemblan día y noche, el lugar apesta a sangre, a sudor, a orina, a ropa húmeda, alrededor suenan gritos y lamentos, el número de muertos aumenta constantemente, en la esquina hay un hombre cavando tumbas sin pausa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les traigo esta historia? Porque esta enfermedad, la diabetes, está relacionada emocionalmente con las personas que viven la vida como si estuvieran en las trincheras. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo funciona de manera normal la biología, para que después vamos a comprender cuál es la adaptación que hace hacia estos estreses, hacia estas emociones. Nosotros en una persona normal que no aparecen estos síntomas, lo primero que hace nuestro intestino, una vez que nosotros podemos consumir hidratos de carbono, ¿sí? Los químicos del intestino lo que hacen es descomponer todo ese alimento en moléculas, en azúcar simple, que después se llama glucosa. Entonces esto es absorbido por el intestino delgado, ¿bien? Y es llevado por el torrente sanguíneo hasta el páncreas. Entonces en el páncreas, las células beta agarran e identifican la glucosa, ¿sí? Y liberan insulina, y esa insulina lo que permite es equilibrar todo lo que hay en la sangre de glucosa, entonces llevan a la célula para que pueda la célula tener contacto, que la insulina pueda ingresar dentro de la célula con la glucosa y de esa manera poder convertirse esa glucosa en alimento, en energía y en fuerza para la célula. Ese es el funcionamiento normal. Pero vamos a ver qué pasa como en el funcionamiento adaptativo, digamos, de nuestra biología a un estrés. Entonces nosotros tenemos como primer protagonista a la glucosa, ¿sí? Que ya habíamos visto cómo es el azúcar simple, que ya es convertida por nuestro intestino cuando nosotros comemos carbohidratos, ¿sí? La glucosa luego va a necesitar una llavecita que la va a ayudar a que se pueda introducir a la célula, que es la insulina, ¿bien? Y la insulina va a ir a la célula, a llevar esa energía, a llevar esa fuerza, ese alimento a la célula para que pueda vivir normalmente. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2,
Y cuando en nuestro torrente sanguíneo falta insulina, hay un descenso de insulina, estamos hablando de la tipo 1, pero cuando faltan receptores dentro de la célula, cuando son los receptores de la célula los que están mutados o adaptados o no permiten que la insulina entre, estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos tipos de diabetes. Una es que está con relación a la insulina, a la cantidad de insulina en sangre, y otra estamos hablando que es que si los receptores de las células son aptos para que pueda entrar la insulina dentro de la célula. ¿Bien? Entonces, un tipo de diabetes está en la insulina y la otra está en el receptor de la célula. ¿Bien? Entonces acá fíjense cómo tenemos un grafiquito que muestra cómo está el páncreas, y que el páncreas va a generar la glucosa y la insulina para poder ingresar a la célula. Si yo muevo el mouse, ¿se nota? ¿No, no? No, ok. Entonces, no importa. Entonces el resultado de eso es que la glucosa es elevada en sangre, pero es ausente en la célula. Ya sea si hablamos de tipo 1 o la tipo 2, el resultado final es la glucosa que es elevada en la sangre, pero es ausente en la célula. ¿Bien? Y con eso vamos a tener que tenemos los síntomas. A ver. Me parece que me pasé uno. Perdón, vamos para atrás. Ahí está. Ahí está. Entonces, con ese resultado de tener aumento de glucosa en sangre y tener ausencia de glucosa en las células, lo que vamos a tener son síntomas, ¿sí? Que acá yo los voy a ir se los voy a ir contando, que tiene que ver con el aumento de la micción, ¿bien? Que es el aumento de hacer muchas ganas de hacer pis, aumento de la sed, aumento del hambre, fatiga, pérdida de peso inesperada, tenemos una visión borrosa, ¿sí? Hay náuseas, esto que yo les decía, las llagas de las curaciones son lentas, hay infecciones de manera frecuente, hay encías rojas inflamadas, hormigueos, entumecimientos en las manos, en los pies, ¿sí? Y si esto va como agravándose, vamos a tener cegueras, arteriosclerosis, podemos tener coma, amputaciones y complicaciones renales. ¿Sí? Esos son como ya cuando el síntoma va como agravándose cada vez más. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver esto con las emociones o cómo se relaciona? Bien. Acá entonces podemos ver en esta plaquita cómo nosotros somos seres que tenemos pensamientos, tenemos emociones y tenemos un cuerpo, ¿no? En coaching le llamamos una coherencia, cuerpo, emoción y lenguaje. El lenguaje está en la línea de los pensamientos. Entonces nosotros sabemos que cuando nosotros pensamos algo, ese pensamiento va a evocar una emoción. Y la emoción va a evocar una necesidad de una acción. ¿Bien? Hasta acá estamos bien, porque si yo pienso, por ejemplo, en algo o en alguien que me gusta mucho, ¿bien? Y yo pienso en esa persona, inmediatamente mi cuerpo va a tener una emocionalidad que va a ser correspondiente a ese pensamiento, y por ende voy a tener un comportamiento que sea coherente a esa manera de pensar y a esa manera de sentir. ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo pienso en alguien que me gusta, ya voy a tener todo un comportamiento que hace referencia a ese pensamiento, que a veces no me doy cuenta de los pensamientos porque son muy rápidos, son muy veloces, ¿bien? Tenemos como un promedio, como no sé, 70.000 pensamientos por día, o sea, como una locura, no los podemos ver a todos, no podemos prestarle atención muchas veces a los pensamientos, pero son más visibles las emociones y son súper más visibles nuestros comportamientos, ¿no? Porque a veces tenemos como frases, ay no, pero ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Sí? Cuando tengo ese tipo de frases es porque no me he dado cuenta que anterior a ese comportamiento hubo una emoción que tenía esa necesidad de ir hacia ahí. Entonces nosotros decimos que no tenemos emociones ni buenas ni malas, sino que todas las emociones lo que están pidiendo es que nosotros hagamos algún tipo de acción. Pero resulta que cuando nosotros no tenemos ninguna acción con una emoción dentro de nuestro cuerpo, acá la situación se empieza a complicar, y es algo que descubre Hammer, ¿sí? En su nueva medicina germánica, como el aislamiento es el factor programante de las enfermedades.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un pensamiento estresante y cuando tengo una emoción que va a corresponder a un shock emocional, algo que que no vi venir, que lo vi de manera imprevisto, y que a esto yo lo vivo en aislamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir en aislamiento? Que no puedo expresar lo que siento. Sí puedo contar lo que pasa, pero no puedo expresar lo que siento con eso que pasa. Entonces, cuando yo vivo en aislamiento, lo que genero dentro de mi sistema es tener una energía de la cual mi cerebro se va a hacer cargo de forma natural, biológica, porque mi cerebro está preparado para mi supervivencia en el instante siguiente. Entonces, si yo tengo una emoción que es como una implosión, y yo no me estoy haciendo cargo de esa emoción, mi cerebro va a buscar la manera de hacerse cargo de esa emoción. A eso nosotros le decimos una solución especial de supervivencia. Me va a adaptar al estrés. ¿Para qué me va a adaptar al estrés? Y para que yo no tenga ni agotamiento ni distracción. Porque cuando yo estoy agotado y estoy distraído, empiezan ahí una serie de complicaciones que para nuestro cerebro arcaico eso significa la muerte, ¿sí? Si ustedes se fijan en la naturaleza, cualquier animal en la naturaleza agotado y distraído, ya sabemos lo que le va a pasar. Es presa fácil, está agotado, está distraído, no se puede defender, entonces sabemos que a partir del agotamiento y la distracción puede aparecer la muerte. Nuestro cerebro de alguna manera sigue pensando de esa manera arcaica. Por eso son las emociones y el no hacernos cargo de las emociones lo que nos distrae y lo que nos agota. Por eso nuestro cerebro ya tiene en nuestro cuerpo incorporado sistemas de respuestas automáticas, que nosotros le decimos enfermedad, ¿sí? Pero vistas desde este nuevo paradigma de salud responsable, son nada más y nada menos que adaptaciones al estrés. ¿Bien? Porque yo si yo estoy con esa idea o con esa situación, tengo que hacer algo, y si no hago algo yo, lo va a hacer mi cuerpo, ¿no? Un ejemplo súper cortito es, si yo no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar porque para mí el trabajo se vuelve súper estresante, me llevo muy mal con mi jefe o con un compañero de trabajo, y no aprendí a decir que no aprendí a conversar, no aprendí a gestionar esa emoción, pero no quiero ir al trabajo porque es súper estresante, mi cerebro va a buscar la forma de que termine no yendo. ¿Sí? Un esguince es una buena excusa biológica, una buena solución. Un esguince, una fractura, un dolor de panza, fiebre, o como cuando nosotros éramos niños y no queríamos ir a la escuela. Listo, fiebre, llegábamos a la casa y ya estábamos bien, no pasaba nada. Entonces nuestro cerebro sabe cómo solucionar nuestros conflictos, pero de manera biológica. Bien, por eso es que quería contarles este proceso antes de que entremos específicamente a estas emociones que con Dani le hemos denominado emociones detrás de las trincheras, ¿sí? Porque estas emociones que hay detrás de trincheras pueden ser reales, simbólicas e imaginarias. ¿Y qué queremos decir con esto, con reales, simbólicas e imaginarias? Lo que queremos decir es que para nuestro cerebro el cómo es igual al es, ¿no? Que si yo, por ejemplo, hacemos un trabajito así ahora de imaginación súper rápido y nos imaginamos un limón, y que este limón está partido a la mitad, y ese limón con una pulpa súper brillante le vamos a poner sal, y lo vamos a morder, y ya empezamos a generar como un montón de saliva dentro de la boca frente a algo que es totalmente imaginario. Entonces ahí nos damos cuenta que esa emoción sí es imaginaria, es totalmente imaginaria, pero que nuestro cuerpo tiene una reacción biológica frente a eso. O sea, ¿qué significa? Que nuestro cerebro lo está tomando como si estuviera pasando de verdad, si realmente no estuviera pasando. Por eso real, simbólico, imaginaria es lo mismo. Bien, nosotros estamos trabajando como si fuera lo mismo. Y hay algo que hoy estábamos conversando con Dani, cuando estábamos hablando de este webinar, y me decía, bueno, pero tenemos que distinguir dos cosas, me dice. Si el estrés es real, o sea, si vos me decías, si es real, la solución es real. ¿Lo querés decir, Dani? Sí, que si yo tengo, por ejemplo, un conflicto con mi pareja en el cual mi pareja ya ha sido violenta conmigo, por ejemplo, y yo me encuentro viviendo en la misma casa y mi pareja me amenaza y yo me siento con el miedo y no sé cuándo mi pareja puede volver a ser violenta conmigo, ya sea psicológica o físicamente, ese es un conflicto real. O sea, un conflicto real es que está pasando.
¿no? Entonces, esa situación de conflicto real amerita una solución real, amerita que llame a la policía, que un abogado, que me vaya a vivir a otro lado, o que él se vaya a vivir a otro lado, o lo que sea, pero resolver a partir de un distanciamiento mi seguridad. Y una cuestión imaginaria, ¿sí? ¿Planteo eso? ¿Sí? Una cuestión imaginaria sería que, por ejemplo, yo voy al trabajo, ¿no? Y por algún comportamiento que hace algún compañero de trabajo, por ejemplo, o mi jefe, yo me siento como agredido, ¿no? Y yo me empiezo a vivir la sensación de que esto lo hacen a propósito, de que lo hacen en mi contra, que en algún momento me pueden hacer algo, que se está configurando como una idea de que yo estoy en peligro, de que estoy amenazado, pero no es una situación como real, ¿no? Pero no quiere decir que para nuestro cerebro todo lo que yo me imagino o simbolice algo que para mí significa peligro, no quiere decir que todo mi cuerpo y toda mi biología no lo sienta como si fuera real. Pero es un conflicto imaginario, es como yo estoy sintiendo que las cosas son, aunque todavía no haya algo real que me esté pasando, ¿no? Si viene un ladrón y me amenaza en la calle con un cuchillo, es real, ¿no? Si yo ando con miedo en la calle pensando todo el tiempo que puede venir un ladrón a hacerme algo, es un conflicto imaginario, pero que mi cuerpo lo vive como real. Entonces ahí lo que nosotros estamos planteando es que ya ante un conflicto que es imaginario, la solución no es real, sino que estamos diciendo que la solución es más bien tomar conciencia de lo que yo me estoy imaginando y que no es real. Estoy creyendo que es como, ¿no? Claro. Tremendo, ¿no? Y que mi cuerpo se comporta, reacciona tanto a lo real como a lo imaginario con alguna adaptación. Con alguna adaptación, porque fijémonos acá que nosotros decimos que esto es como, son las emociones detrás de la trinchera. Entonces quiere decir que yo me estoy imaginando como si estuviera dentro de una trinchera y no lo estoy. No estoy. Entonces una de las primeras, uno de los primeros aprendizajes que nosotros decimos con Dani que hay que hacer es a tomar conciencia de esto principalmente. Que uno es el producto de mi imaginación. y que lo estoy haciendo y que por eso después la consecuencia puede ser un síntoma de una enfermedad. Es como mi forma particular de entender a veces algunas cosas. Exacto. Que muchas veces mi forma de entender las cosas es como las generalizamos, ¿no? Podemos imaginarnos personas, o sea, como no imaginarnos a nosotros todavía, sino como ver en otras personas cómo pasa eso, ¿no? Que yo me doy cuenta de que algunas personas, por ejemplo, por decir así, ¿no? Son enamoradizas, y es como que todo lo miran desde ese punto de vista, ¿no? Pero hay otras personas que miran como desde la desconfianza permanente, como que de todo desconfían, como que piensan que el mundo es peligroso permanentemente, ¿no? Entonces, como que cada persona tiene esa forma particular de ver el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando sería al revés, como una vez que nosotros detectamos el síntoma, la pregunta sería, ¿qué visión del mundo específicamente hace que yo construya y programe ese síntoma? ¿No? Por eso es que esto es tan interesante y que nos lleva y termina haciendo que nos conozcamos a nosotros mismos, cómo funcionamos, y esto es tan natural que hace que podamos facilitar a otras personas a que también comprendan cómo funcionan, por eso es tan enriquecedor. ¿Sí? Una de las cosas que con Ángeles siempre invitamos a pensar, invitamos a reflexionar de este tema, es que toda nuestra cultura, toda la vida nos ha dicho que todo es concreto y material, ¿no? Que no hay nada que pueda ser influenciado por algo inmaterial, ¿no? Pero nuestros pensamientos, que son completamente inmateriales, son específicamente aquello que influye fuertemente en nuestra biología, en nuestro cuerpo, en nuestras células, que son materia, ¿no? Entonces, para poder entrar en la comprensión de esta enfermedad en particular y de todas, tengo que abrirme a la posibilidad de que esta situación de que mis pensamientos puedan afectar a mi biología y puedan generar modificaciones celulares en mi cuerpo. Sí, tal cual. ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, ya habíamos visto que podían ser simbólicas, reales, imaginarias, es lo mismo. El tema está a podernos dar cuenta
de qué tan reales son o qué tan imaginarias, ¿verdad? Y hay como, quería acá ponerles como las tres emociones como muy fuertes o más importantes de esto que es este sentir o este imaginar que es detrás de las trincheras, que es la resistencia, la repugnancia y la repulsión. Y después de haber escuchado la historia y los relatos de las trincheras, yo creo que todos acá estamos comprendiendo cuando decimos a qué hay que resistir, a qué le tenemos repugnancia y a qué le tenemos repulsión, ¿sí o no? ¿Sí? Es solamente imaginarnos ahí estando en las guerras, viviendo en esas fosas, sabemos que había que resistir sí o sí, no había otra opción, teníamos que permanecer con vida, pase lo que pase, estando en el mismísimo infierno, teníamos que resistir si es que queríamos permanecer con vida, la repugnancia a lo que estaba sucediendo, a lo que pasaba, no solamente con el mal olor, con la falta de higiene, a la repulsión del enemigo, del ataque, ¿sí? Entonces había que estar sí o sí a la defensiva. Entonces estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces podemos comprender cuando hablamos de resistencia, repugnancia y repulsión como la emoción básica de la diabetes. Entonces acá lo que quiero que vamos viendo juntos, porque cuando hablamos de emociones y hablamos de emociones que no han sido expresadas, necesitamos ponerle lenguaje, pero como decimos con Dani, acá el mejor lenguaje es el que cada uno se puede decir a sí mismo al momento de describir sus emociones. O sea, nosotros acá lo que estamos poniendo son ideas, ¿sí? Estamos inspirando a que cada uno de ustedes pueda encontrar cuál es la palabra adecuada o correcta o la que más se corresponda a su sentir. Entonces, más que lo que nosotros digamos acá, lo que importa es cómo cada uno de ustedes define su emoción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces les quiero contar acá cómo las emociones detrás de las trincheras tienen que ver con un resistir. O sea, sí o sí hay que resistir. Pero después la persona que ve el mundo de esta manera, después esta persona que cree que está dentro de la trinchera, que tiene que estar todo el tiempo a la defensiva, después resiste a todo, ¿sí? Aunque sean los cambios buenos. Por eso nosotros decimos que esto hay que dejarlo muy en claro con la persona que viene a biodecodificarse una diabetes, porque tiene resistencia incluso a cambiar, por más que el cambio sea como muy bueno y le sea muy favorecedor para su calidad de vida. Porque lo único que sabe su cerebro, la adaptación que hizo para mantenerlo con vida, es que tiene que resistir. ¿Me siguen? Entonces, no es que la persona sea difícil, tiene un programa de supervivencia, tiene un programa de adaptación y hay que comprenderlo. Que no es así porque quiere, porque si él quisiera, le gustaría vivir la vida de manera amorosa. Es porque inconscientemente piensa que la vida es como estar adentro de una trinchera y tiene que hacer mucha fuerza para resistir, sobre todo a lo que él cree que es peligroso. ¿Bien? Hay otra manera también, otros conflictos, otras emociones que tienen que ver con que estas personas se dan explicaciones tranquilizadoras para no salir de ese estado de estar a la defensiva, de ese estado de estar a la trinchera. Entonces tenemos las mil y unas explicaciones para decir la cosa está dura, es difícil, no hay dinero, no hay trabajo, me van a engañar, me van a estafar, me tengo que cuidar, hay que desconfiar. O sea, para eso nos conocemos todas las explicaciones había y por haber, y les puedo asegurar que estas personas las tienen, las saben, y tienen sus fundamentos y tienen sus lógicas. ¿Bien? Vuelvo a decirlo, no es algo voluntario, pero si se toma conciencia, se empieza a cambiar. Hay una desvalorización también dentro de estas personas por querer resistir, pero se dan cuenta que en el fondo esto no funciona o no funciona como les gustaría, porque al final terminan sintiéndose desprotegidos o terminan sintiéndose sin amor. Entonces, al final empieza la desvalorización y después vamos a ver, o sea, si ustedes hacen la formación de biodecodificación, van a ir viendo cómo estos distintos conflictos, como la desvalorización, tiene que ver con los huesos, tiene que ver con los músculos, y en este caso que estamos hablando de la diabetes, tiene que ver con esa gran fatiga que se siente, con esa falta de ganas, con esa pérdida incluso hasta de tono muscular. Entonces tenemos también otro conflicto que tiene que ver con que la persona rechaza la autoridad, tiene problemas con la autoridad, con todo lo que sea la autoridad real, simbólico, imaginario, que puede ser un jefe, el esposo, la esposa,
la suegra, el suegro, el compañero de trabajo que tiene un cargo superior, entonces todo lo que sea la autoridad va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque el azúcar para nosotros, la glucosa, es como una autoridad para nuestro sistema biológico. O sea, es una autoridad que nos da fuerza, que nos da vida. Entonces, si nuestra célula no puede ingresar la glucosa, estamos teniendo como un conflicto con la autoridad. Y acá fíjense en que les voy a hablar de significados simbólicos que si yo los digo, ustedes lo van a ir comprendiendo, porque vuelvo a decir, nuestro cerebro trabaja con simbolismos, trabaja con metáforas, y van a ver cómo van coincidiendo mientras yo voy hablando, y si se animan lo van compartiendo en el chat. Entonces, otro conflicto, ¿no?, que tenemos son conflictos de exclusión, de separación. Estas personas se sienten divididas entre dos casas, necesitan, se sienten divididos como entre varios territorios, con la imposibilidad de marcarlos, no saben a dónde pertenecen, o sea, estoy como en la casa de mi mamá o estoy viviendo en mi casa, o sea, estoy como separado en dos territorios. Hay conflictos como con la personalidad, con el yo, con mi autonomía. ¿Por qué? Porque hay un conflicto en la célula. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, estábamos hablando de que la célula tenía un receptor que tenía una adaptación biológica diferente. Entonces también estamos hablando de ahí de que hay un temita con no recibir, con mi autonomía, con no estar como en un funcionamiento pleno y completo. Estamos hablando también de que la glucosa en su simbología representa el azúcar, la dulzura, el amor, la afectividad, la ternura, así sea real, simbólica o imaginaria, ¿sí? Va a representar también el amor de mi vida, ya sea mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi propia pareja. Entonces, a donde cada uno se imagine que el azúcar, la dulzura, el amor, la afectividad, la ternura pueda representar, es ahí a donde está el significado de ustedes, ¿sí? Y hay algo también, otro conflicto así como muy importante que viven estas personas, que es una gran necesidad de amor, una gran necesidad de sentirse amados, protegidos, queridos, pero que solamente esperan y esperan. O sea, no hacen nada, los tienen que venir a amar. ¿Sí? ¿No? Pero ellos no están en esta incapacidad o en este no aprendizaje de no saber cómo ir a buscar el amor que necesitan. Pero ustedes acá ya podemos relacionarlo con la historia de la trinchera, porque acuérdense que estos soldados no podían ser sinceros con el sufrimiento que estaban viviendo en ese momento. Recuerden que estos soldados no podían decir a sus familiares todo lo que sentían en ese momento. Entonces, de la misma manera pasa aquí. La persona no puede abrir su corazón, no puede ser sincero con lo que siente con las personas que ama. ¿Bien? Entonces ustedes me van diciendo si se van identificando por el chat. ¿Bien? Si les hace sentido, así esté el diagnóstico o no de esto que estamos hablando, porque si están acá en este webinar es porque hay algo de ustedes que está vibrando con esta información. ¿Sí? Ya habíamos dicho que era tanto para nosotros también como para facilitar a los demás. Entonces hay otro grupo así de emociones que lo dice de otra manera, que dice, no quiero que el amor sea parte de mi vida. Entonces estas personas rechazan el amor, no pueden entrar en contacto con el amor en todas sus formas, porque hay algo en ellos, en sus creencias, que sienten que si se entran en contacto con el amor puede ser peligroso, ¿sí? Les va a ir mal porque van a terminar sufriendo. Entonces terminan teniendo como una mala alimentación afectiva que se termina reflejando de alguna manera en la mala alimentación real. ¿Bien? Por eso después hay una gran necesidad de ir a buscar la dulzura en las comidas. Estas personas también tienen la creencia de sí mismas de que son frías, son duras, son estructuradas, pero quieren amor, pero cuando no lo tienen, debido a estas creencias de que son frías y duras, no lo pueden disfrutar. Entonces terminan no disfrutando al no poder flexibilizar, o al no haber aprendido a flexibilizar y a recibir ese amor que la gente les da, porque todos estamos acá y tenemos muchas personas que nos aman, nos quieren y nos cuidan. Por ejemplo, en los cazadores, la insulina es muy alta en la sangre, porque cuando nosotros estamos en estrés y estamos cazando, podemos aguantar más tiempo sin comer, entonces toda esa glucosa en sangre es lo que nos permite estar llenos de energía,
por si tenemos que salir corriendo y protegernos, entonces necesitamos tener ese azúcar en sangre que nos permita acceder a esa energía y esa fuerza más rápido, como que si estuviera en la célula. Entonces las personas también que están dentro de este grupo de conflictos sienten que quieren recibir amor, pero cada vez que reciben amor terminan recibiendo, por ejemplo, tortura en vez de amor. Entonces están confundidos o tienen esta creencia de que ¿para qué voy a pedir amor si lo único que recibo es tortura a cambio de amor? Bien. Vuelvo a decir, no estamos hablando de victimismo, sino que estamos hablando de que estas personas tienen codificado una manera de ver el mundo de esta manera. Bien. También otra manera de pensar que tienen es que están en contacto, por ejemplo, con personas que les amargan la vida. O sea, ellos sienten que hay personas que les amargan la vida y no pueden superar ni resolver los conflictos acerca de las relaciones, porque acá hay todo un aprendizaje de relación y de comunicación, ¿no? Con este conflicto. Y hay otra cosa que sienten mucho, que se sienten como en aislamiento, sienten mucha intolerancia y sobre todo mucha soledad. Vuelvo a repetir, hace falta que solo nos imaginemos a alguien dentro de una trinchera para que podamos comprender cuáles son las emociones de este síntoma. Y hay algo así como muy importante, que es la última parte, que es como a medida que nosotros vamos agravando nuestras creencias y nuestras emociones y cada vez nuestros estreses van siendo más intensos, también los síntomas se van haciendo mucho más graves, ¿sí? Me siento dividido en varios territorios, por ejemplo, tiene que ver con este síntoma de que la persona tiene muchas ganas de hacer pis todo el tiempo, entonces hay una sensación, una emoción de una pérdida de líquidos vitales, y vamos a decirle líquidos vitales a todo lo que sea real, simbólico, imaginario, como por ejemplo la liquidez, o sea, tiene que ver con los líquidos. La madre tiene que ver con el líquido, porque estamos hablando que el agua es algo vital, nosotros venimos del agua. El amor que recibo no es suficiente y lo busco en las comidas, esto es la gran necesidad de querer consumir permanentemente algo dulce, o la falta de apetito. La vida es un asco y ya no quiero vivir así, quiero desaparecer. Va a pertenecer al grupo de síntomas como por ejemplo las náuseas, la delgadez, rechazo lo que no me gusta, ¿sí? Tienen esta cuestión de rechazar, la repugnancia. Me niego a ver lo que puedo cambiar, va a representar a estos síntomas que tienen que ver con la visión borrosa, bien, o cuando empieza a aparecer la ceguera, porque o sea, me niego a ver lo que no me gusta, pero también lo que puedo cambiar. No puedo perdonar, las heridas del alma son antiguas y hay mucho resentimiento, va a corresponder a esas heridas que son como profundas y que son muy, muy difíciles de cicatrizar y de detectar, ¿bien? ¿Por qué? Porque ya están, o sea, estas personas están como tan a la defensiva todo el tiempo, que ya están como amortiguados al dolor, entonces no pueden distinguir cuando sienten placer y cuando están en el dolor, porque permanentemente están en el dolor. Viven nerviosos, a la defensiva, y no se dan cuenta, y hay una pérdida de flexibilidad, sienten, hasta aquí llegué, debo mantenerme firme, porque no puedo ir más lejos, los canales del amor están cerrados, no puedo salir de casa, ya no puedo pensar, solamente los viejos logros me mantienen vivo. Este es el grupo, por ejemplo, de las emociones que codifican una arteriosclerosis, que también es parte de esta enfermedad. Y al final toda la existencia se siente desmoronar, que son ya los conflictos que tienen que ver con los riñones, ¿bien? Porque ya al final es tanto este estrés, es tanto estar a la defensiva, esta falta de amor, que ya no puedo vivir, que ya al último siento que la existencia se va desintegrando, y eso ya termina en cuestiones renales. Entonces, fuerte, ¿verdad? O sea, me gustaría que por el chat puedan ir contando qué les pasó mientras fuimos viendo todas esas emociones. Entonces, en resumen, para ir viendo... ¿Tenés un comentario? Bueno. Hay un comentario de una persona que me dice que le hace sentido algunas de las cosas que contaste, aunque no tenga el síntoma. Aunque no tenga el síntoma, qué interesante eso. Sí, porque de alguna manera todos en algún momento fuimos cazadores, o estamos así sintiéndonos cazados. Claro. Sí. Resistiendo al peligro. Tal cual. Entonces, gracias por ese comentario. Vamos a ver
que al final del webinar les vamos a dar lugar para todas las preguntas, para todas las consultas, ahí vamos a abrir los micrófonos al final, ya cuando terminemos. Entonces, en resumen, lo que queremos decir es que las emociones estresantes que no expresamos quedan en la biología y terminan favoreciendo a los síntomas y a las enfermedades, porque como decía mi profesor, todo lo que nosotros no decimos, lo termina diciendo nuestro cuerpo de alguna manera, ¿sí? Mientras más intensas son las emociones, más graves son las enfermedades. Así que ahí también podemos hacer como bastante ese autoconocimiento y decir, a ver, o sea, hay algo, tengo alguna emoción intensa de la cual no me estoy haciendo cargo. ¿Cómo lo voy a saber? Por un diagnóstico médico, ¿sí? Qué bueno que dije esta palabra diagnóstico médico, porque hay algo que nosotros hacemos con Dani, es que todas las sesiones que hacemos de biocoaching las hacemos con el diagnóstico médico, ¿sí? Ya hemos hablado al principio que nuestro sueño es poder integrar el aprendizaje humano con la salud, entonces no trabajamos con personas que no tengan el diagnóstico médico porque creemos que también es parte de nuestra responsabilidad darnos cuenta qué es lo que tenemos, ¿no? Trabajar sobre eso. Entonces, como decimos con Dani, mientras el médico se hace cargo de la enfermedad, nosotros, los biocoaches, nos hacemos cargo de las emociones, ¿bien? Entonces, tomar conciencia de esas emociones ocultas nos favorecen en primera instancia para liberarlas, para sentir mucho alivio, para darnos cuenta de la manera individual de pensar y sentir, o sea, eso quiere decir en la manera en que funcionamos, de manera natural, ¿bien? Y hacer los aprendizajes necesarios para cambiar y evolucionar a una mejor calidad de vida con quienes nos rodean. Es también muy importante, porque sabemos que cuando nosotros empezamos a cambiar, el entorno también se modifica, ¿sí? Eso lo sabemos, y viceversa. Entonces, algo muy, muy importante, el mensaje que les queremos dejar en este webinar es que las enfermedades no vienen a matarnos, sino que las enfermedades vienen a que aprendamos a ver quiénes somos, a descubrir quiénes somos. Hay muchas cosas que se podrían decir. Este tema de la diabetes es una de las enfermedades, la elegimos para trabajar e investigar con Ángeles y para compartirlo, porque es una de las enfermedades a nivel mundial que más nos afectan, y una de las enfermedades que más búsquedas tienen en Google o en otros buscadores, porque de hecho es como, tiene muchas complicaciones, trae muchas complicaciones. Entonces, queremos invitarlos y queremos plantear como algunos puntos de inicios de aprendizajes, porque con Ángeles creemos fuertemente que hay que comprender, ¿no? Y comprender es un sentido profundo, ¿no? No solamente tener información, sino que comprender tiene que ver no solamente con entender, sino con sentir. Y entonces creemos que para poder hacer esto, ¿no? Ángeles tiene un par de casos de curaciones de diabetes, ¿no? Con personas que hicieron aprendizajes y que se pusieron en el camino de aprender, ¿no? Y no solamente en diabetes, sino en muchos otros síntomas que uno a veces piensa que no tienen reversión, como hipertensión, que también es un síntoma que uno dice, bueno, es para toda la vida, pero es como que hay un montón de cosas que nosotros podemos aprender de nuestras emociones, de nuestra forma de sentir y pensar para hacernos cargo de esto y ser como en este paradigma de salud responsable, decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de lo que a mí me pasa. No voy a dejar la responsabilidad totalmente afuera de lo que yo tengo. Entonces, como acá Ángeles nos vino mostrando todos estos tipos de formas de pensar y de sentir de una persona que tiene diabetes. A veces tenemos uno, a veces podemos tener otro, a veces tenemos como una progresión en el pensamiento. A veces empezamos con algo pequeño, en la resistencia, en la desprotección, y después esa sensación va avanzando a medida que pasa la vida, que es una de las cosas que vemos bastante. Entonces hemos traído acá algunos puntos que nos parecen importantes tener en cuenta para iniciar como procesos de aprendizaje, ¿no? Por supuesto, esto implica un buen e importante proceso de aprendizaje porque tiene que ver con mi forma general de ver la vida. O sea, si yo tengo el síntoma ya diagnosticado por un médico, quiere decir que esa forma de pensar, y es muy importante esto que decía Ángeles, de que no es algo, por decirlo así, la persona que le pasa no se da cuenta y no lo hace a propósito. No es que a propósito resiste, sino que es la forma en que encontró de sobrevivir a un montón de situaciones
o por algunos episodios de su vida, como en el testimonio que pudieron leer al principio que les contaba Ángeles, es ahora que paso a paso puedo ir viendo estas cosas, me doy cuenta de que pienso de esta manera, y también me doy cuenta de que no es la única manera de pensar y sentir la vida, ¿no? Hay muchas otras maneras de pensar y sentir la vida, y eso requiere comprensión y aprendizaje. Entonces acá hay una invitación que les hacemos a empezar a caminar algunos caminos de aprendizaje, ¿no? El primero al que los queremos como empezar a invitar, al que le haya hecho sentido estos temas, ¿no? Es que la situación que requiere todo aprendizaje es darse cuenta primero, observarse a sí mismo. Solo dándome cuenta puedo empezar a intervenir en mi manera de pensar. Si no, funciona como un piloto automático, ¿sí? Los budistas, sí, que son expertos en aprendizaje, dicen que lo primero que tenemos que hacer siempre es ir observándome y dándome cuenta en qué momento me pasa lo que me pasa. ¿Sí? En este caso es como darme cuenta en el momento en que niego algo, darme cuenta en el momento en que resisto algo, darme cuenta en el momento en que no puedo pedir el afecto que yo quiero, darme cuenta en el momento en que estoy resistiendo o interpretando que me están atacando, ir dándome cuenta de mis reacciones automáticas, como empezar a cuestionarme, ¿sería posible que esta situación que no me gusta la podría entender o interpretar de otra manera? Como esa es la primera invitación, empezar a como ir observándome y tomando conciencia de mí mismo, de mi forma de pensar y sentir. La segunda situación que también los queremos invitar es a darse cuenta si es un conflicto real. Porque si no es un conflicto real, es un conflicto imaginario o simbólico, ¿sí? Es ya una instalación de una forma de pensar en mi vida. Si es un conflicto real, tengo que hacerme cargo de mi conflicto real. Y si es un conflicto imaginario o simbólico, tengo que empezar a caminar ese camino de darme cuenta que no todo lo que yo veo es tal cual de la manera que yo lo veo, puede ser de otra manera, o yo puedo hacer que las cosas sean de otra manera. ¿Sí? El tercer punto a los que los queremos como invitar como forma de reflexionar aprendizajes, y como les dijimos al principio, un aprendizaje no es solamente información, sino aprendizaje son cambios de creencias y cambios de comportamiento. Entonces también me tengo que empezar a dar cuenta que ya no necesito resistir, ¿no? Muchas veces puede pasar que hemos necesitado resistir de chicos, ¿sí? Hemos sentido esa desprotección cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos muy jóvenes. Y es necesario darse cuenta que quizás eso fue una solución cuando iba al colegio y me sentía como permanentemente en la posibilidad de que me agredan, me ataquen, me vulneren. Esa forma de pensar la aprendí y sirvió para esa época, para ese momento. Sí, pero que ya crecí, que ya soy grande, que ya tengo otros recursos y otras posibilidades. Entonces ya no necesito resistir. Esa es la otra situación importante a ir dándose cuenta, para empezar este camino de cambiar mi forma de pensar, sentir y hacer. ¿Sí? Ya no necesito resistir, ya no necesito defenderme. ¿Por qué? Porque ya crecí, porque ya soy adulto, porque el mundo es otro. ¿Sí? Hemos vivido en los últimos 30 años los cambios históricos más grandes de la humanidad. ¿Sí? Hemos cambiado culturalmente de forma que no se ha cambiado nunca en la historia. Entonces, hay miles de cosas que se necesitaron en algún momento, pero que ya no se necesitan. El cuarto punto al que los queremos invitar a pensar, ¿no? Y para nosotros este punto es realmente muy, muy, muy importante, es que las personas que tienen este tipo de síntomas tienen una interpretación de la vida como independiente o autosuficiente, ¿no? Es esta cosa que decíamos al principio, yo tengo que hacerlo solo, ¿no? Y también está muy instalado en nuestra educación tradicional, vos tenés que hacerlo solo, vos tenés que poder hacerlo todo solo. Y yo siempre digo, cuando voy a trabajar en las empresas, ¿no? que nos preguntan, ¿no? ¿Y usted sabe trabajar en equipo? Y en realidad todos decimos que sí, pero a todo lo que nos hemos entrenado en toda nuestra educación tradicional es a hacer las cosas solos, ¿sí? Es a decir, yo hago este examen solo, yo hago este desafío solo, como ser solo sería algo totalmente valioso, ¿no? Y nosotros con Ángeles, la invitación que queremos hacer en este aprendizaje es que vemos una diferencia muy grande en la idea de ser autosuficiente a ser autónomo. Una persona autónoma sabe y tiene conciencia de que su seguridad no se encuentra en la soledad. Su seguridad
se encuentra en la interacción con la red, en la interacción con los otros, en la interacción familiar. Y yo particularmente hace unos años atrás me di cuenta de que yo quería hacer las cosas solo. Entonces empecé un camino de aprendizaje de decir, ¿cómo es que se vive la vida con la confianza en los otros? ¿Cómo se aprende a construir confianza con los otros? ¿Cómo se aprende a tener redes de las cuales yo puedo sostenerme en esa red? ¿Y cómo puedo yo ser posibilidad para que los otros se apoyen en mí? Porque muchas veces el autosuficiente deja que los otros se apoyen en él, pero nunca busca la ayuda en los demás. Por eso se mantiene solo. Entonces este es un aprendizaje muy importante en este caso, ¿no? En el que no vivimos una vida de soledad, ¿sí? En la que nosotros podemos hacer todo solos. De hecho es una idea totalmente imaginaria, porque no podríamos quizás estar ni un mes subsistiendo en soledad. Somos gregarios que vivimos en redes de relaciones y por eso somos autónomos, o sea, vivimos nosotros nuestra vida en decisión, pero en relación con un grupo inmenso de personas. Y por último, el último aprendizaje importante de este tema al que los queremos invitar, es que a partir de todo esto, podamos responsabilizarnos. En vez de dejar de esperar que las cosas ocurran, o en vez de dejar de molestarme cuando las cosas no ocurren como yo quiero que ocurran, cuando ya he podido como salir de la idea de que tengo que resistir o me tengo que proteger, entonces en ese momento es donde puedo responsabilizarme de mis necesidades afectivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Darme cuenta, ¿qué estoy necesitando afectivamente? ¿No? Porque una de las cosas que más nos cuesta pedir es afecto. Estamos totalmente acostumbrados a pedir cuestiones quizás materiales, concretas, trabajo, pero quizás conocemos personas que lo más difícil, lo más complicado, lo más imposible para algunas personas, ¿no? Es pedir un abrazo, es pedir contención, es pedir apoyo o es pedir que simplemente lo escuchen. Así que ese es el punto número 5 para tener presente y decir, no estoy pidiendo ese abrazo que necesito, no estoy pidiendo esa conversación que necesito, no estoy pidiendo ese afecto, ese cariño de la forma que yo lo necesito, o estoy esperando que venga o adivinen la forma en la que yo quiero ser querido. Así que estos serían los 5 aprendizajes que hemos seleccionado. Por supuesto que con Ángeles de este tema podríamos hablar mucho más, pero los queremos dejar como para que por lo menos elijan 1 o 2 y empiecen a trabajar en ellos, avancen, se den cuenta y elijan algo para hacer de forma concreta en su día a día, en su vida. Avanzamos un poquito. Bueno, entonces, si es que me pueden ir diciendo, si me dan permiso, para hacerles una invitación especial a todos los que están acá. Una invitación especial sería, si es que para ustedes lo que hemos compartido con ustedes, lo que Ángeles les ha ido compartiendo de muchos años de investigación y experiencias, porque todo esto no es algo que hemos solamente leído, sino que es algo que hemos experimentado con nosotros y con otras personas a las cuales asistimos. Entonces, si esto ha sido valioso, me gustaría si pueden en el chat, si me ponen algún sí por ahí, aquellas personas que me puedan decir, sí, esto ha sido valioso para mí, me puedo dar cuenta de algo, rescato algo para mí. Agradecería si en el chat me ponen algún sí. Súper valioso, gracias, Guille, muchas gracias por decirlo. ¿Alguna otra persona que le haya resultado valioso que me ponga un sí por ahí? Gabriela, sí, muy valioso. Excepcional, maravilloso, gracias Vivi, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, si esto ha sido valioso, entonces le voy a pedir, si me dan permiso, para esta invitación especial que le queremos hacer con Ángeles para las personas que estén interesadas en esta invitación especial. Entonces, a ver, avanzamos un poquito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr, ¿no? Cuando entramos en conciencia de estos aprendizajes que venimos conversando? En el darse cuenta de algunas formas de pensar, puede ser que yo no tenga el síntoma, ¿no? Pero sí me puedo dar cuenta de que tengo alguna forma de pensar a partir
de estos temas que fue trabajando Ángeles a nivel de síntomas y que yo fui planteando a nivel de aprendizaje. Entonces, la invitación que queremos hacerle especial es a lograr, primero, un autoconocimiento de nuestros propios síntomas para aumentar el manejo que tenemos sobre lo que nos ocurre. O sea, cuando uno sabe con qué tiene que ver un síntoma, ya puede investigar qué es a lo que a uno le pasa. Y cuando uno más se conoce, más va tomando referencias de los síntomas y los conflictos emocionales que hay detrás de todas las enfermedades, uno empieza a tener un mejor manejo, un mejor control de no solamente su forma de pensar, empieza a tener mejor manejo de su forma de sentir y empieza a tener mejor manejo de las cosas que uno hace. Entonces entramos en un mayor equilibrio personal. En segundo punto, los invitamos también a partir de estos darse cuenta, de estos autoconocimientos, a diseñar los aprendizajes y cambios que necesitamos para realizar y para alcanzar un bienestar personal, ¿sí? Con Ángeles entendemos el bienestar personal como un resumen de algo muy importante que es la madurez, ¿sí? Solamente la madurez nos da bienestar personal. Y el bienestar personal, como dijimos al principio, no es solamente una cuestión económica, porque como les conté, estuve relacionado con gente de muchísimo dinero que vivía muy mal. Y es muy bueno tener mucho dinero y aprender a ganarlo, ¿sí? Pero el bienestar personal se consigue por aprendizajes personales y no solamente por tener dinero. Así que la invitación es precisamente a eso, a que todos los beneficios que nos pueda dar el dinero también los tengamos acompañados por un bienestar personal. En tercer lugar, un desarrollo de una educación emocional. Estamos poco formados en educación emocional, estamos muy formados en educación racional, en entender los procesos, pero no en sentirlos, ¿sí? Y en biodecodificación una de las cosas que empezamos a caminar ese camino de ir a darnos permiso para ver qué es lo que sentimos y que lo que sentimos está bien, ¿sí? Y por último, el conocimiento de todo el funcionamiento de la biología y eso que llamamos lógica biológica. Por ejemplo, en este caso, la lógica biológica, es decir, mantengo de alguna forma, a partir de mis emociones, mantengo, por ejemplo, glucosa en sangre, ¿para qué? Para defenderme si lo tengo que hacer. Entonces empecemos a encontrar en todos los síntomas cuáles son las lógicas biológicas. ¿Por qué este síntoma pasa como pasa? ¿Qué es lo que nos está contando que sentimos aunque no nos demos cuenta? Entonces esos fundamentos de biología nos permiten darnos cuenta y trabajarlo en nosotros mismos, y al que le interese, ¿no? Al que tenga alguna vocación o pasión, también puede hacerlo como lo hacemos nosotros, y la invitación también es a facilitar a otros en el mundo, porque mientras más seamos los que tenemos esta conciencia de que nosotros somos responsables de nuestra salud y de nuestro bienestar personal, mayor es la capacidad de que lleguemos a muchas más personas para que muchas personas vivan bien, y como les dijimos, nuestro objetivo principal es aumentar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Así que ese es el sueño, y si les interesa compartir ese sueño, pueden también facilitar a otros, ¿sí? Muchas veces facilitar a otros son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestros parientes, porque es como aprender a vivir mejor nosotros hace que los que están cerca nuestros también vivan mejor. Así que esas son las cosas que podemos lograr. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, no? Las cosas que desde nuestra escuela, desde esta institución, Coaching Salta, que ya tenemos 22 años en el desarrollo personal y trabajamos por estas pasiones, ¿no? Lo que hoy el próximo entrenamiento que estamos abriendo es la formación de biodecodificación profesional, la cual tiene 6 meses de duración, son 70 horas de formación con Ángeles y conmigo. Tenemos clases semanales más un fin de semana integrativo al final del entrenamiento. Y son 6 módulos en los cuales vamos a ver todas las leyes biológicas para entender el funcionamiento completo de las enfermedades. Vamos a ver todos los métodos de decodificación, son 3. Vamos a ver la decodificación de cada síntoma, ¿sí? Así como en este webinar pudieron entender la lógica biológica que tiene la diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? Que se diferencian en algunas cosas. En la formación de biodecodificación van a tener acceso a todas las decodificaciones de los síntomas que vemos en la formación, y si hay alguno que no esté en la formación
y alguien lo necesita investigar, lo vamos a investigar especialmente para ustedes. Es una forma de nosotros también de seguir aprendiendo, pues somos, como les dijo Ángeles al principio, fanáticos de seguir aprendiendo. En el cuarto módulo vemos árbol genealógico y dinámicas familiares, que es de donde se conforma esa forma de pensar muchas veces que uno no se da cuenta que tiene. En el quinto módulo vemos configuraciones sistémicas de los síntomas, o sea, muchos síntomas no son solamente míos, sino que se vinculan en la forma en la que yo me relaciono con un sistema, de cómo me relaciono con la familia, de cómo me relaciono en el trabajo. Así que ahí también vamos a ver muchas cosas muy interesantes en configuraciones sistémicas, ¿sí? Y por último tenemos un sexto módulo de clases de integración, en el cual podemos hacer todo tipo de consultas y ya ejercicios prácticos para poder hacerlo en nosotros mismos y con otros, ¿sí? Así que este entrenamiento inicia el 21 de agosto y los que estén interesados nos pueden ir contactando, ir hablando, las consultas. Pueden ir haciendo las consultas que quieran, tienen están o por redes sociales o por contacto de WhatsApp, nos pueden ir consultando absolutamente todo lo que quieran. Esta es la invitación especial para el que quiera, nos va contactando y le mandamos toda la información ya más completa. Bien, gracias Dani. Hay algo que yo quiero hacer un regalo súper especial porque están acá, se han tomado el tiempo de escucharnos, de organizarse, de abrirnos un espacio en sus casas, en sus hogares, en su corazón. Así que yo les quiero hacer un regalo súper especial, que es el material de lectura de todo el webinar que vimos hoy. Y para eso, para quien lo quiera, lo que le pido es que por el chat nos mande su contacto, nos mande su teléfono, nos mande no su teléfono, sino su número de teléfono, su WhatsApp, un correo electrónico, y ahí les vamos a estar mandando todo el material que vimos hoy en este webinar, si es que le interesó, y como dijo Dani, si es que le aportó valor, y que ya veo que sí, porque los comentarios estuvieron así como muy lindos, así que muchas gracias por todos los comentarios que hicieron. Así que bueno, por ahora, muchísimas gracias. Ahí están nuestros medios de contactos, y como habíamos dicho, ahora sí podemos Abrimos micrófonos y nos hacen todas las consultas que quieran, tanto de la parte de diabetes, o de la parte de aprendizajes, o de lo que ustedes nos deseen dar. Estamos acá 100% para contestar todas las consultas que quieran. O quieren comentar también. Por supuesto. Sí, si no quieren hacer consultas y quieren solamente comentar. Algún rescate o lo que nos quieran compartir, el que desee puede abrir su micrófono y comentar o preguntar. Gracias por que están mandando sus correos, y bueno, y también les pido el que sea más fácil también por WhatsApp, también se los puedo mandar, que también a veces se hace más fácil verlo en el celular, el material. Buenísimo. Nosotros estábamos conversando con Dani, estábamos diciendo cuáles eran nuestros rituales, y uno de nuestros rituales más importantes es un rescate al final de cada actividad que hacemos, porque sabemos que con ese rescate lo que hacemos es primero entrenar a nuestro cerebro a que haga como que rebobine todo lo que vio, y sobre todo es una manera también de anclar el aprendizaje, también de poder conectarnos y poder decir en voz alta qué es lo que nos llevamos de eso, y es una manera también de anclar y de dejar el registro de nuestro cuerpo acerca de lo que fuimos aprendiendo. Así que bueno, en esta parte sí le vamos a pedir que hablen, y que aunque sea uno nos dé su rescate. Sin temores. Ya sé que hemos hablado mucho, ya no hablamos más, no se preocupen. María Carlota levantó la mano, creo, a ver. No sé quién más. Están súper tímidos. Están tímidos porque hablamos mucho. Bueno, me impulsan a pedirle a alguien quizás. Vamos, Dani. A ver, voy a pedirle Dedocracia, vamos. a Marcelo Nazo si me quiere contar su aprendizaje acá de este taller, su rescate. Ahí lo veo. Así se ríe. Yo pensé que era la foto.
Guille también está levantando la mano. El que quiera abre el micrófono directamente y nos comparte. Hola Dani, hola Ángeles. Sorprendido, siempre maravillado con los entrenamientos de ustedes, que siempre nos vuelan la cabeza. Me hizo mucho ruido. Si bien no tengo el síntoma, coincido con ese mensaje que hay muchas de mis formas de pensar que me vi identificado con este conflicto emocional, ¿no? Así que, bueno, me dejan pensando y me rompen la cabeza nuevamente, y está bueno para seguir aprendiendo, pero me hicieron mucho sentido, mucho sentido, así que les agradezco un montón. No iba a entrar, así que, como dice Ángeles, nada es casualidad, y bueno, llegué a tiempo, y como siempre me asombro con sus clases y con sus entrenamientos, así que les agradezco porque me dejan un espacio para empezar a reflexionar acerca de estas formas de pensar, y me hizo mucho ruido esto de las trincheras, ¿no? Vivir la vida como de esa forma. Así que bueno, creo que inicia un nuevo aprendizaje con una declaración, que es que poder abrir más posibilidades y no ver la vida desde ahí, ¿no? Desde una trinchera, y está muy bueno. Así que les agradezco mucho. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Marce, gracias por tus palabras y gracias por compartirlo con nosotros. A ver, ¿alguien más? Guillermina, Guille, que había Guille levantado quería la mano. hablar. Te escuchamos, Guille. Bueno, yo al igual que Marcelo, me voy con todos estos ruidos que despertaron, digamos, de alguna manera, porque como yo, digamos, siento que vivía en forma inconsciente, en el sentido de que como no tenía el síntoma, pero tengo muchas vivencias o tengo muchas emociones que reflejan, digamos, esto de lo que tiene que ver con la diabetes. Y entonces, pero me voy con este rescate fabuloso de que puedo aprender algo bueno, algo nuevo, para asumir, digamos, de lo que me está sucediendo. Y la verdad que agradezco un montón porque cada encuentro con ustedes, cada vez que los escucho, son grandes maestros para mí y son fabulosos porque nos ayudan a vivir de esta manera más, más tranquilo y haciéndonos cargo de lo que nos sucede. Gracias Dani, gracias Ángeles, son grandes. Gracias, Guille, gracias por decirlo. Tere Domínguez, está Graciela. Adelante, Tere, te escuchamos. Bueno, ante todo, darle las gracias porque la verdad que me llevo dos cosas, bueno, un montón de cosas, pero dos que quiero destacar en este momento, que son, la vi pintada así de cuerpo entero a una persona muy especial en mi vida, a quien yo siempre la juzgué, porque bueno, yo decía, hace las cosas para hacerse mal ella misma, pero ahora con lo que ustedes me dijeron, que son formas que tienen de actuar en la vida y que no las pueden ver, entonces me doy cuenta que efectivamente es lo que veo en esta persona querida que es mi madre. Y para mí fue así abrirme la cabeza en ese sentido. Estoy muy emocionada. Y por otro lado, lo que voy a adoptar es esta maravillosa antorcha que ustedes tienen. Me encantó. Está buenísima y justamente es lo que estoy trabajando ahora con mis alumnos, ¿no? Yo lo llamo trabajo en equipo, pero esto de trabajo en red es como mucho más potente. Así que, genial. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias por tu emoción, Tere, gracias por compartirlo, te apreciamos mucho. Gracias por decirlo. Y gracias por mostrar esto que también nos permite aprender estos procesos, que es la compasión con el otro. El otro lo que hace no lo hace en contra nuestra, sino que lo hace por
la mayoría de las veces por sí mismo, ¿no? Y esto nos permite tener compasión por las personas que le pasa lo que le pasa. Así que muchas gracias. Graciela Fernández, ¿querés decir algo? Y con eso terminamos, Con eso ¿te parece? terminamos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Ángeles, muchas gracias Daniel. Realmente sorprendente sus clases, como siempre, lo que nos traen, sobre todo la diabetes, las emociones, el valor que tienen las emociones en nuestras vidas, y me sorprende mucho lo de la trinchera, como decía Naso, realmente es verlo calcado, digamos, a la persona cuando se resiste, cuando tiene esa o repugnancia a la vida o al mundo en el cual se encuentra, esa emoción de todo su entorno y a su vez de sí misma. Y me veo identificada en el momento de la rigidez del cambio. La rigidez en el cambio también como que lo conecto a esa resistencia. Entonces, no tengo, digamos, los síntomas de esto, pero de la diabetes en sí, por la diabetes misma, pero sí a esa resistencia al cambio, así que me vi muy identificada con eso, la rigidez, y bueno, y el aprendizaje es enorme, muy bueno lo que trajiste, la antorcha y los aprendizajes, me encantan, así que, bueno, abierta para ese camino ahora, así que gracias Dani, gracias Ángeles, de todo corazón, mil gracias. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias por decirlo. Gracias por acompañarnos. Estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias por darnos el permiso de hacer con ustedes, compartir nuestras ideas y compartir lo que amamos. Y gracias a nuestros padres que nos permiten estar acá, y gracias a todos los maestros de los que fuimos aprendiendo todo esto, ¿sí? Son muchos, Hammer, Bert Hellinger y muchos más. Así que gracias a todos ellos que nos permitieron poder compartir todo esto con ustedes. Y gracias a los padres de ustedes, que gracias a ellos ustedes están acá en este webinar compartiendo con nosotros. Así que estamos en contacto, ya tienen nuestras redes, síganos porque vienen más webinars. Va a haber un webinar seguro por semana. Sí, en eso estamos trabajando para ustedes. Así que un gran abrazo, nos vemos en el próximo. Que estén muy bien, adiós. Gracias. Gracias.